Esto es un vídeo urgente, lo hago en un viernes a estas horas, ya sé que estáis de bares, de fiesta, mucho no lo vais a ver, lo veréis mañana, no lo sé. No quiero postearlo otra hora porque se me va a olvidar las ideas que tengo en la cabeza. Y es que acabo de hablar con un contacto, un buen amigo de hace tiempo, que conozco, que trabaja en un hedge fund en Estados Unidos, y me ha estado contando algunos de los temas que no salen a la luz del tema SpaceX, cómo lo están haciendo, y estoy convencido de que esto va a ser la mayor 13-14, te la van a meter doblada, lo quieras o no, estés invertido en SpaceX o no. Porque ya sabéis que están dejando que el mercado esté en la condición perfecta para esa máxima euforia que buscan de cara a la salida de SpaceX. Pero es que eso no es todo. Y esto, no sé por qué nadie lo está hablando, no me había enterado yo hasta hoy. El Nasdaq acaba de modificar completamente las normas de inclusión al índice para que SpaceX pueda entrar casi de inmediato después del IPO. Antes una empresa tenía que esperar un mínimo de 3 meses, ¿vale? Y como no me lo creía lo que me estaba contando este contacto, le tenía que preguntar incluso a la IA, ¿vale? Porque no sé por qué nadie está hablando de este tema. Pero antes una empresa tenía que esperar 3 meses cotizando, tenía que demostrar liquidez real, tenía que tener al menos un 10% de sus acciones en manos del público para poder entrar a un índice como el Nasdaq. Ahora han creado lo que ellos llaman el Fast Entry para que en 15 días después de una salida a bolsa puedan entrar en el Nasdaq. Y daros cuenta, ¿cuándo entra en efectivo esto? En mayo, justo un mes antes de SpaceX. Lo han hecho aposta para que SpaceX pueda ir al Nasdaq inmediatamente. ¿Sabéis la repercusión que tiene eso? ¿Cómo SpaceX va a mover el Nasdaq? Los planes de pensiones, todos los fondos indexados, los ETFs. Porque los ETFs se van a ver obligados a comprar esto. Vale. Pensemos lo siguiente. Ahora tienen solo 15 días de cotización para entrar en bolsa. Además, SpaceX va a salir con un float, acciones en circulación en mano del público, de un 4 o un 5%. Y aquí viene lo más fuerte. Es que antes, con las normas anteriores, no podían entrar si no tenían más de un 10 o un 15. Ahora, con estas nuevas normas, con este fast track que se han inventado, si el float, dinero en circulación, es menor del 20, el Nasdaq va a aplicar un multiplicador de hasta 3 veces para calcular su peso en el índice. O sea, que si tienen en circulación un 5% real, es como si tuvieran un 15%. Y eso forzará a los ETFs, a los fondos indexados del Nasdaq y de tecnología, a comprar miles de millones de dólares en acciones. Están creando una demanda artificial gigantesca. No sé si me seguís, no sé si lo estáis entendiendo, pero tengo los pelos de punta. ¿Vale? Porque los fondos pasivos que manejan el dinero de las pensiones, los jubilados, los fondos de inversión, los ETFs, se van a ver obligados a comprar SpaceX a precios inflados, aunque la empresa sigue reportando pérdidas de miles de millones de dólares por año y tal. ¿Vale? Pero es que esto lo van a intentar también hacer OpenAI y Anthropic, que ya también están preparándose para salir, obviamente con las mismas reglas. Estamos hablando de la salida a bolsa más grande de la historia, donde se espera que haya 75.000 millones de dólares en captación, con una valoración casi de 2 trillones. ¿Vale? Una empresa que no es rentable, es decir, vale, sí vende y tal, y tiene ingresos y tal, pero todavía no está haciendo dinero y tiene la mayor valoración de la historia. Y la van a meter en el Nasdaq. Los ETFs referenciados al Nasdaq, fondo de pensiones y tal, se van a ver obligados a estar expuestos a esto, y el riesgo que esto puede tener, si estamos hablando de potencial burbuja, es brutal. Porque los insiders y los early investors van a buscar una salida masiva de liquidez en cuanto se acabe el lockup period, que es ese periodo en el que ellos ya pueden vender. Y tú, yo, todos los que tenemos fondos, pasivos, ETFs y tal, nos vamos a convertir en esa liquidez, ¿vale? Porque esos ETFs y esos fondos se van a ver obligados a comprar a precios inflados, no al precio al que ya compraron los insiders, los empleados, los early investors, los que compran antes de la salida a bolsa. ¿Entendéis cuál es el riesgo de esto? Esto podría ser el catalizador de la mayor burbuja tecnológica de la historia,
o el inicio del próximo gran colapso. ¿Vale? Yo, como os expliqué en el vídeo anterior, lo voy a intentar jugar. Ya estoy posicionado. De hecho, tengo cuentas en brokers de los que van a permitir acciones antes de la salida a bolsa. E intentaré pillar si puedo. Creo que va a ser medio lotería. Pero ya estoy posicionado en SpaceX. Pero lo que puede venir a continuación, cuando los que están dentro puedan vender, y si meten esto en 15 días en el Nasdaq, miedo me da, señores. Ir a revisar el chart ese del Livermore. Guarda este vídeo, compártelo y comenta SpaceX si crees que esto va a terminar mal. ¿Vale? Activa la campanita porque voy a seguir actualizándoos con todo lo que pueda. ¿Vale? Decidme abajo, ¿qué opináis? Porque como os digo, es que aunque tú no tengas exposición a SpaceX, el meneo que le puede meter esto a los mercados, si lo meten al Nasdaq, os va a impactar a todos, lo quieras o no. Dime qué opinas. Comparte con amigos, suscríbete, activa las notificaciones, comenta abajo y dime qué crees. Hasta luego.